En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, existe un arma que la persona altamente sensible posee y nunca supo usar: el silencio. No el silencio de quien no tiene nada que decir, el silencio de quien eligió dejar de responder. La neurociencia de 2024 y 2025 acaba de confirmar algo que Jung predijo hace casi un siglo. Los narcisistas son hipersensibles a ser ignorados. Y cuando dejas de hablar, su cerebro registra esto como dolor físico. Literalmente, las mismas regiones cerebrales que procesan el dolor se activan. La corteza cingulada anterior ventral, la ínsula, la corteza subgenual. Huberman explicó por qué esta respuesta es tan intensa, y Jung mapeó exactamente lo que sucede cuando el empático finalmente decide callar. El narcisista nunca estuvo preparado para esta arma, y tú probablemente ni sabías que la poseías. Durante años intentaste explicar, intentaste argumentar, intentaste mostrar cómo te sentías, intentaste hacer que el narcisista entendiera el impacto de sus palabras, y nada funcionó. Cada intento de comunicación era usado en tu contra. Cada vulnerabilidad que mostrabas era almacenada como munición. Cada vez que abrías la boca, el juego continuaba, porque mientras hablabas, seguías jugando su juego. Estabas en el territorio que él domina: la manipulación verbal, el control narrativo, la distorsión de todo lo que dices. Jung observó este patrón hace décadas. Notó que el narcisista necesita una cosa por encima de todas las demás: reacción. No importa si es positiva o negativa. Lo que importa es que reacciones, porque la reacción demuestra que todavía tiene poder sobre ti, demuestra que todavía ocupa espacio en tu mente, demuestra que todavía estás disponible para el juego. Pero ¿qué sucede cuando dejas de reaccionar? ¿Qué sucede cuando en lugar de argumentar simplemente te quedas en silencio? ¿Qué sucede cuando en lugar de defender no respondes nada? Investigaciones recientes en neurociencia social respondieron esta pregunta de forma definitiva. El silencio es lo único para lo cual el narcisista no tiene defensa, porque no puede distorsionar palabras que nunca fueron dichas. No puede manipular una conversación que no existe. No puede controlar una narrativa que te niegas a crear. Y esto lo pone en pánico. Pánico neurológico medible. En 2024 y 2025, una serie de estudios publicados en revistas como Journal of Personality and Social Psychology y Nature Reviews Psychology revelaron algo fascinante sobre narcisistas y exclusión social. Los narcisistas no solo se sienten más excluidos que las personas normales, son genuinamente excluidos con más frecuencia y, más importante aún, son hipersensibles a cualquier señal de exclusión o rechazo, incluso señales ambiguas, señales que una persona normal ni percibiría. Para el narcisista, estas señales disparan alarmas intensas en el cerebro. Los investigadores descubrieron que esto crea un ciclo vicioso. El comportamiento narcisista causa rechazo real de las personas alrededor. Este rechazo intensifica los rasgos narcisistas, que causan más rechazo, y así sucesivamente. Pero aquí está lo que es realmente interesante para ti, que eres altamente sensible. Tu silencio no es solo una ausencia de palabras, es una señal de exclusión que el cerebro del narcisista no puede ignorar. Huberman explicó en sus podcasts sobre estrés que el sistema nervioso humano está constantemente monitoreando señales sociales del ambiente. Cuando estas señales indican aceptación, el cortisol baja y el cuerpo se relaja. Cuando indican rechazo o exclusión, el cortisol se dispara. El sistema de alarma interno se activa. Para el narcisista que ya tiene un sistema de detección de rechazo hipersensibilizado, tu silencio es como una alarma de incendio que no para de sonar. No puedes simplemente ignorarlo. Cada segundo que no respondes es registrado.
Cada mensaje dejado en el vacío es una herida. Cada vez que miras a través de él como si no existiera, su cerebro procesa esto como dolor físico real. Jung escribió extensamente sobre el poder del silencio y la retirada consciente. Observo que en un mundo ruidoso, donde todos luchan por ser escuchados, el silencio es el arma más devastadora que existe. Pero no cualquier silencio, no el silencio de pasividad, no el silencio de miedo, el silencio de retirada estratégica consciente. Jung explicó que mientras reaccionas, sigues atrapado en el juego. Cada reacción alimenta el patrón, cada respuesta da energía al otro. Pero cuando te retiras en silencio, algo fundamental cambia. Dejas de ser un objetivo. Dejas de ser un espejo para las proyecciones del otro. Dejas de ser un lienzo en blanco donde el narcisista puede proyectar lo que quiera. Jung usó el término indisponibilidad consciente para describir este estado. No es huida, no es evitación. Es una elección deliberada de no participar, y esta elección es lo que más aterroriza al narcisista, porque el narcisista te necesita disponible. Necesita que estés ahí para recibir sus proyecciones. Necesita que reacciones para poder reaccionar a tu reacción. Es un sistema que depende enteramente de tu participación. Y cuando te retiras en silencio, el sistema colapsa. No hay nada que manipular, no hay nada que distorsionar, no hay nada. Y la nada es lo que el narcisista más teme, porque en la nada está solo consigo mismo. Y consigo mismo es exactamente donde el narcisista no quiere estar. Los estudios de neuroimagen muestran exactamente lo que sucede en el cerebro cuando una persona experimenta exclusión social. Las mismas regiones que procesan el dolor físico se activan. La corteza cingulada anterior, especialmente la porción ventral y subgenual. La ínsula anterior. La corteza prefrontal ventrolateral. Los investigadores descubrieron que ondas lentas de actividad neural en estas regiones son mayores durante eventos de rechazo que durante eventos neutros. Y lo más fascinante, cuanto más angustiante la persona reporta la experiencia de rechazo, mayor la actividad neural en estas áreas de dolor. Ahora imagina esto amplificado, porque es exactamente lo que sucede con el narcisista. Los estudios de 2024 y 2025 muestran que personas con tendencias narcisistas tienen una sensibilidad aumentada a señales de exclusión. Su sistema de alarma se dispara más fácilmente y se dispara con más intensidad. Un estudio de seguimiento diario por 14 días descubrió que los narcisistas reportan experiencias de ostracismo significativamente más que personas no narcisistas. Parte de esto es porque realmente son excluidos más frecuentemente debido a su comportamiento, pero parte es porque perciben exclusión, incluso en situaciones ambiguas donde no existe. Su cerebro está constantemente buscando señales de rechazo. Y tu silencio es una señal inequívoca. No hay ambigüedad en el silencio. No hay forma de interpretarlo de otra manera. El silencio dice claramente: no mereces mi energía. Y este mensaje atraviesa todas las defensas narcisistas. El narcisista es un maestro de la manipulación verbal. Pasó toda su vida perfeccionando esta habilidad. Sabe cómo distorsionar tus palabras. Sabe cómo hacerte dudar de lo que dijiste, sabe cómo transformar tu defensa en ataque, sabe cómo hacerte parecer el problema. Mientras hablas, tiene material para trabajar. Cada palabra que sale de tu boca es una herramienta que puede usar. Pero el silencio no le da nada que usar. El silencio es un campo vacío donde sus tácticas no funcionan. Puede intentar provocarte para que rompas el silencio. Puede intentar culparte por el silencio. Puede intentar hacer que el silencio parezca abusivo de tu parte. Pero mientras mantengas el silencio, nada de esto funciona, porque no estás defendiendo el silencio. Simplemente estás en silencio.
Es imposible distorsionar algo que no existe. Jung observó que el narcisista entra en pánico cuando dejas de responder. No porque te extrañe, sino porque tu silencio le quita el control narrativo. Mientras hablas, él controla la historia. Él decide lo que tus palabras significan. Él decide cómo será recordada la conversación. Él decide quién es el villano y quién es la víctima. Pero cuando estás en silencio, pierde esta capacidad. No hay historia que controlar. No hay palabras que reinterpretar, no hay narrativa que manipular, y esto lo desestabiliza profundamente. Huberman explicó en detalle cómo funciona el sistema de estrés en el cerebro humano. El cortisol es la hormona central en este sistema. No es inherentemente malo. De hecho, es esencial para darnos energía y enfoque. Pero cuando está mal regulado, causa estragos. El problema del narcisista es que su sistema de estrés ya está crónicamente mal regulado. Vive en un estado de hipervigilancia constante, constantemente monitoreando amenazas al ego, constantemente buscando señales de que no es admirado suficientemente, constantemente temiendo ser expuesto como la persona vacía que secretamente cree ser. Cuando lo ignoras con tu silencio, confirmas este miedo más profundo, el miedo a no ser importante, el miedo a ser irrelevante, el miedo a que sin la admiración y la reacción de los demás no existe de verdad, y esto dispara una cascada de estrés en su cerebro. El cortisol se dispara, la amígdala se vuelve hiperactiva, la corteza prefrontal que normalmente regularía estas reacciones ya está sobrecargada. Entra en un estado que Huberman describiría como respuesta de estrés desregulada, y no hay nada que pueda hacer para aliviarlo, porque el alivio vendría de tu respuesta y tú no estás respondiendo. Estás en silencio y el silencio continúa. Cada hora que pasa sin respuesta aumenta la presión. Cada día que pasa sin reacción intensifica el pánico. Su sistema nervioso está gritando por alivio y el alivio no llega. Porque finalmente entendiste el poder que siempre tuviste, el poder de simplemente no responder. Antes de entender esto, la mayoría de los altamente sensibles cometen un error crucial. Creen que si explican lo suficientemente bien, el narcisista entenderá. Creen que si muestran suficientes emociones, algo cambiará. Creen que la comunicación es la clave para resolver el conflicto. Esto funcionaría con una persona normal. Las personas normales responden a la comunicación sincera. Las personas normales sienten empatía cuando muestras vulnerabilidad. Las personas normales quieren resolver conflictos de manera justa, pero el narcisista no es una persona normal en este sentido. Para él tu comunicación no es un puente hacia el entendimiento, es información para manipulación. Cada vez que explicas cómo te sientes, aprende exactamente cómo herirte más eficientemente. Cada vulnerabilidad que muestras es almacenada para uso futuro. Cada intento de conexión genuina es usado como arma. Jung advirtió sobre esto en sus escritos sobre proyección. Explicó que cuanto más disponible emocionalmente eres, más te conviertes en un lienzo en blanco para las proyecciones del otro. La persona altamente sensible por naturaleza es extremadamente disponible emocionalmente, y esto la convierte en el objetivo perfecto para el narcisista. Pero el silencio cambia todo. Cuando dejas de hablar, dejas de ofrecer material. Cuando dejas de explicar, dejas de ser manipulado. Cuando dejas de intentar ser entendido, finalmente te proteges. No es que el silencio resuelva al narcisista. El narcisismo es un patrón profundo que raramente cambia, pero el silencio te resuelve a ti, te saca del juego, te coloca en un lugar donde las tácticas narcisistas no te alcanzan. Te devuelve el poder que sin saberlo estabas entregando cada vez que abrías la boca. Cuando la persona altamente sensible finalmente abraza el silencio, algo profundo sucede dentro de ella.
Primero viene la dificultad, porque la persona altamente sensible fue condicionada a responder, condicionada a explicar, condicionada a intentar hacer que los demás entiendan, condicionada a mantener la paz a cualquier costo. El silencio se siente mal al principio, se siente cruel, se siente como si estuvieras haciendo algo malo. Pero esto es exactamente la programación que el narcisista instaló en ti. De enseño que eres responsable de sus emociones, que si está enojado es porque hiciste algo mal, que si está triste necesitas arreglarlo, que si te castiga con silencio necesitas suplicar por atención. Pero cuando tú eres el silencioso, la dinámica se invierte completamente. De repente es el quien no tiene control, es el quien está buscando desesperadamente una reacción, es el quien está perdido sin el material que siempre proporcionabas. Y eres tú quien está en paz, paz que al principio se siente extraña, paz que se siente mal porque estás tan acostumbrado al caos. Pero es paz genuina, es la paz de quien finalmente salió del juego. Jung describió esto como parte del proceso de individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, separándote de las expectativas y proyecciones de los demás. Perderás personas en este proceso, serás malinterpretado, serás acusado de frialdad, de indiferencia, de crueldad, pero te encontrarás a ti mismo. Finalmente serás respetado, no porque pediste respeto, sino porque dejaste de aceptar falta de respeto. Los estudios de 2024 y 2025 sobre narcisismo y ostracismo revelaron algo importante. El ostracismo no solo afecta a los narcisistas en el momento, puede moldear el desarrollo de su personalidad de formas que perpetúan la exclusión futura. Esto significa que tu silencio tiene efectos duraderos, no solo en el momento en que no respondes, sino en la forma en que el narcisista procesa las relaciones de ahí en adelante, intentará todas las tácticas para romper tu silencio. La primera es generalmente la ira. Te atacará esperando que te defiendas, esperando que respondas a la acusación, esperando que entres en el juego familiar. Cuando la ira no funciona, viene la victimización. De repente, él es la víctima de tu silencio cruel. Estás siendo abusivo al no responder. Lo estás hiriendo con tu indiferencia. Cuando la victimización no funciona, puede venir el love bombing. De repente es la persona más amorosa del mundo. Promete cambio. Promete que todo será diferente. Solo necesita que hables con él. Solo necesita que le des otra oportunidad. Solo necesita romper el silencio. Cada una de estas tácticas es un intento desesperado de traerte de vuelta al juego, porque fuera del juego no tiene poder y el silencio te mantiene fuera del juego. El silencio es tu protección. El silencio es tu escudo. El silencio es lo único que funciona. Huberman habló extensamente sobre cómo el sistema nervioso se recupera del estrés crónico. Y esto es exactamente lo que sucede cuando finalmente dejas de interactuar con el narcisista. El primer paso es la reducción del cortisol crónico. Cada interacción con el narcisista dispara estrés. Incluso cuando parece una conversación normal, estás en estado de hipervigilancia. Tu cuerpo sabe que en cualquier momento puede venir un ataque. Tu sistema nervioso está constantemente alerta. Esto mantiene el cortisol crónicamente elevado. Cuando entras en silencio, eliminas la fuente de estrés. Gradualmente el cortisol comienza a normalizarse. Puede tomar tiempo. Huberman menciona que NSDR y Yoga Nidra pueden acelerar significativamente este proceso. 11 a 30 minutos de práctica pueden reducir significativamente los niveles de cortisol. El suspiro fisiológico también ayuda. 2 inhalaciones por la nariz seguidas de una exhalación larga por la boca. Es la forma más rápida de calmar el sistema nervioso en tiempo real. Pero lo más importante es mantener el silencio.
Porque cada vez que rompes el silencio, reinicias el ciclo. Cada respuesta, cada explicación, cada intento de hacer que el otro entienda, dispara el estrés nuevamente. El silencio consistente es lo que permite la curación. Y la curación es posible. El cerebro es neuroplástico. Los patrones que fueron creados pueden deshacerse. Pero necesita tiempo y consistencia. Y el silencio es la base de todo esto. Los investigadores de 2024 y 2025 descubrieron algo fascinante sobre la relación entre narcisismo y ostracismo. Existe un ciclo que se perpetúa infinitamente. El narcisista actúa de formas que causan rechazo genuino de las personas alrededor. Este rechazo intensifica los rasgos narcisistas como mecanismo de defensa. Los rasgos intensificados causan más comportamiento que genera más rechazo, y el ciclo continúa, cada vez más fuerte, cada vez más destructivo. Pero aquí está lo que es interesante para ti. Mientras sigas respondiendo, eres parte de este ciclo. Tus respuestas son combustible, incluso tus respuestas defensivas, incluso tus intentos de protegerte. Todo alimenta el sistema. Cuando entras en silencio, eliminas tu combustible del ciclo. El ciclo continúa pero sin ti, y para ti esto significa libertad. Libertad del papel que estabas desempeñando. Libertad del baile tóxico que nunca tenía fin. Libertad de ser quien realmente eres, en lugar de quien el narcisista necesitaba que fueras. Jung observó que muchas personas pasan toda su vida reaccionando en lugar de actuando. Sus vidas son series de reacciones a lo que otros hacen, nunca elecciones genuinas, nunca movimientos propios, siempre respuestas. El silencio rompe este patrón. Te saca del modo reactivo y te pone en modo de elección. Ya no estás reaccionando al narcisista, estás eligiendo no participar. Y esta elección es el inicio de una vida genuinamente tuya. Huberman explicó extensamente cómo el cerebro cambia en respuesta a experiencias repetidas. Esto funciona en ambos sentidos. Experiencias negativas repetidas crean circuitos neurales que perpetúan el sufrimiento. Pero experiencias positivas repetidas crean circuitos que perpetúan el bienestar. Cuando estabas constantemente involucrado con el narcisista, tu cerebro estaba siendo moldeado por este involucramiento. Los circuitos de estrés estaban siendo fortalecidos. Los patrones de hipervigilancia estaban siendo profundizados. La ansiedad se estaba convirtiendo en tu estado por defecto. Cuando entras en silencio, interrumpes este proceso. Los circuitos de estrés dejan de ser activados constantemente, gradualmente se debilitan. Nuevos circuitos de paz y seguridad pueden formarse. Esto no sucede de la noche a la mañana. La neuroplasticidad toma tiempo. Huberman menciona que los cambios significativos generalmente requieren consistencia por semanas o meses. Pero cada día de silencio es un día de curación. Cada hora sin responder es una hora de reconexión contigo mismo. Cada momento de paz conquistado por el silencio es un momento que reescribe tu cerebro. La ciencia es clara en esto. Puedes sanar. Puedes recuperarte, puedes volver a ser quien eras antes de toda esta dinámica tóxica, pero comienza con el silencio y se mantiene con el silencio, consistentemente, día tras día, hasta que el silencio ya no sea una elección consciente, sino simplemente quien eres. Después de mantener el silencio el tiempo suficiente, algo sorprendente sucede. Te das cuenta de que ya no necesitas el silencio como arma. Se convierte simplemente en quien eres. No es que estés eligiendo no responder. Es que responder simplemente ya no tiene sentido. El narcisista deja de ocupar espacio en tu mente. Sus provocaciones dejan de afectarte. Sus intentos de manipulación parecen transparentes y patéticos. Lo miras y no sientes ira. No sientes dolor. No sientes necesidad de venganza o justicia.
sientes algo mucho más poderoso. Indiferencia genuina. Jung llamó a esto integración de la sombra en el contexto de relaciones con narcisistas. Cuando finalmente dejas de reaccionar, dejas de alimentar el patrón. Y cuando el patrón no es alimentado, muere. No su narcisismo. Eso probablemente continúa. Pero el poder que tenía sobre ti, ese muere completamente y en su lugar surge algo nuevo. Surges tú. El tú verdadero que estaba escondido detrás de todas las reacciones y explicaciones e intentos de ser entendido. El tú que no necesita validación de alguien que nunca te validara. El tú que encuentra valor en sí mismo, no en las reacciones de los demás. El tú que finalmente está libre. Existe un momento en la vida de toda persona altamente sensible en que descubre una verdad paradójica. La verdad de que el arma más poderosa que posee es aquella que nunca uso, el silencio. Jung dijo que en el silencio existe un poder que la mayoría de las personas nunca descubre. El poder de no participar, el poder de rechazar el juego, el poder de simplemente no estar disponible. Para la persona altamente sensible que pasó su vida intentando ser escuchada, esta es una revelación transformadora. Fuiste condicionado a creer que la comunicación resuelve todo, que si explicas lo suficientemente bien las personas entenderán, que la vulnerabilidad genera conexión, que la honestidad emocional siempre es la respuesta correcta, y con personas saludables esto es verdad. Pero el narcisista no es una persona saludable en este sentido. Para él tu comunicación es material de trabajo. Tu vulnerabilidad es debilidad a explotar. Tu honestidad emocional es un mapa de cómo destruirte. El silencio cierra todas estas puertas de una vez. No necesitas ser escuchado por todos, especialmente no por alguien que nunca escuchara realmente. Tu silencio no es debilidad. Es la forma más pura de fuerza. Es la declaración silenciosa de que te elegiste a ti mismo. Elegiste tu paz. Elegiste no alimentar más al monstruo con tus palabras. La neurociencia probó lo que Jung intuyó. El silencio activa dolor real en el cerebro del narcisista. Las mismas regiones que procesan el dolor físico. Es algo que no puede ignorar o manipular. Huberman mostró cómo tu sistema nervioso puede sanar cuando eliminas la fuente de estrés, y el silencio es esa eliminación. Si estás en una relación con un narcisista o recuperándote de una, debes saber esto. Tus palabras nunca fueron el problema. Tus explicaciones nunca fallaron. Tu comunicación nunca fue insuficiente. El problema es que estabas jugando un juego que no puede ganarse con palabras. La única forma de ganar es dejar de jugar, y el silencio es como dejas de hacerlo. No necesitas anunciar, no necesitas explicar, no necesitas dar razones, simplemente dejas de responder. Y en ese silencio encuentras algo que estabas buscando todo el tiempo, a ti mismo, entero, en paz, finalmente libre. Recuerda esto, el narcisista pasó su vida dominando el juego de las palabras. Sabe exactamente cómo manipular cada frase que sale de tu boca, pero nunca aprendió a jugar contra el silencio. Porque el silencio no tiene reglas, no tiene puntos débiles, no tiene brechas que explotar. El silencio es absoluto y devastador, y tuyo, úsalo.